El Jack Tiger pesaba 71 toneladas, portaba un cañón que atravesaba cualquier tanque del mundo desde una distancia de 2 kilómetros, y estaba protegido por un blindaje que los aliados, físicamente, no podían perforar de frente. En el papel, era el arma absoluta, la máquina que debía convertir cualquier campo de batalla en un polígono de tiro con blancos inmóviles. En la realidad, de los 88 Jack Tiger fabricados, la mayoría se detuvieron por sí solos, sin un solo proyectil enemigo. Imaginen al conductor mecánico sentado en esta montaña de acero en el invierno del 44. Afuera hace 20 bajo cero, adentro no hace más calor. Los dedos están tan entumecidos que el volante de dirección se mueve con dificultad. Pisa el pedal, el motor aúlla, la máquina se sacude hacia adelante y tras 300 metros se detiene. La transmisión lateral. Otra vez, la cuarta en una semana. En una hora llegará el equipo de reparación, pero el frente está aún a 12 kilómetros. El combustible restante es suficiente para la mitad del trayecto, y dónde conseguir el siguiente bidón es una pregunta abierta. Ese era el verdadero Jack Tiger, no el que lucía en los carteles de propaganda de la Wehrmacht, sino el que se pudría en las cunetas de las carreteras belgas en diciembre de 1944. Para entender cómo Alemania logró gastar recursos en crear este coloso en el momento en que Varsovia ya ardía y el muro del oeste crujía, hay que volver al 43. La batalla de Kursk quebró algo en el pensamiento militar alemán, no en el sentido táctico, sino en el psicológico. Después de que el Tiger y el Panther se enfrentaran en el campo de Prokhorovka con el blindaje soviético y no obtuvieran el resultado esperado, en los altos despachos se arraigó una idea obsesiva. Si el enemigo de todas formas encuentra la manera de acercarse y golpear en el costado, entonces se necesita una máquina que directamente no tenga flancos vulnerables al alcance. Una máquina que dispare antes de que el oponente logre aproximarse a la distancia de fuego efectiva. Una máquina cuyo blindaje frontal no pueda ser perforado por nada, ni nunca. Las especificaciones técnicas se emitieron a principios del 43. La base fue el chasis del Tiger II, pesado, costoso, ya de por sí considerablemente sobrecargado. Sobre este chasis, los diseñadores montaron una casamata blindada fija con un cañón de 12,8 centímetros, el cañón PaK-44, cuya longitud del ánima era de 55 calibres. Esto no es simplemente un gran calibre, es un proyectil de 28 kilogramos que se aceleraba a una velocidad de casi 1000 metros por segundo y que, a una distancia de 1000 metros, perforaba un blindaje vertical de 230 milímetros de espesor. Para comparar, el blindaje frontal del soviético IS-TO en su punto más grueso era de 120 milímetros. Esto significaba que el Jack Tiger podía destruir cualquier tanque aliado existente en ese momento, mucho antes de que éste se acercara a la distancia de un disparo de respuesta. Por cierto, amigos, después de ver el video, no olviden valorarlo con un me gusta, o con un no me gusta, si no están de acuerdo con algo. El blindaje frontal de la casamata, 250 milímetros de plancha de acero vertical. Esto es más que el blindaje de muchos buques de guerra de la época. Los costados de la casamata, 80 milímetros. El casco, 150 milímetros en la parte frontal. El diseño parecía invulnerable. La propaganda inmediatamente adoptó la imagen. He aquí la máquina que cambiará el curso de la guerra. He aquí la respuesta a todo lo que los enemigos del Reich lanzan desde el este y el oeste. Hitler personalmente se interesó en el progreso de los trabajos. La producción debía desplegarse de inmediato. Primera realidad, 71 toneladas no es simplemente un tanque grande, es una categoría fundamentalmente diferente. Tomemos para entenderlo al Tiger. Pesaba 55 toneladas y ya generaba problemas con puentes, carreteras y transporte ferroviario. El Tiger II pesaba casi 70 toneladas. El Jack Tiger es más pesado aún, en 1,5 toneladas adicional, y eso sin la munición y la tripulación completa. Cuando los ingenieros de la fábrica Nibelungenberg en St. Valentin, Austria, ensamblaron las primeras máquinas e intentaron transportarlas, descubrieron que la plataforma ferroviaria estándar se deformaba bajo tal peso. Fueron necesarias plataformas especiales reforzadas, de las cuales la Wehrmacht disponía en cantidad limitada. Fueron necesarias orugas de transporte especiales, anchas, para reducir la presión específica sobre el terreno. A las orugas de combate, la máquina se la cambiaba ya en el lugar, y esta operación tomaba varias horas. El motor, el mismo Maybach HL Totrellot de 12 cilindros, 700 caballos de fuerza, que equipaba al Tiger II. Solo que si el Tiger II pesaba 70 toneladas y se movía por carretera a una velocidad de aproximadamente 38 km por hora, el Jack Tiger con los mismos componentes arrastraba el peso adicional de la casamata y el cañón. La autonomía en carretera, 170 kilómetros.
En terreno accidentado, la mitad. En realidad, considerando el estado de las carreteras en el invierno del 44 al 45, las tripulaciones hablaban de unos 80 kilómetros antes de necesitar reabastecimiento. Ahora, sobre el reabastecimiento. El Jack Tiger consumía aproximadamente 7 a 8 litros de combustible por kilómetro. Los tanques contenían un poco más de 800 litros. En condiciones en las que la crisis de combustible de Alemania a finales del 44 se había vuelto sistémica, y así fue, la aviación aliada bombardeó las fábricas de combustible sintético. Esto no era una característica técnica, era una sentencia. Pero el factor más devastador resultó ser otro, la falta de fiabilidad mecánica. He leído muchas fuentes alemanas, incluido el trabajo de Thomas Jens y Hilary Doyle, Panzerkampfwagen 6 Tiger Aus B, un estudio fundamental sobre la familia de vehículos pesados alemanes. Allí hay cifras e informes del frente que destrozan toda la imagen desfilante del cazador invencible. Según datos del batallón que operó el Jack Tiger en las Ardenas, de las 21 máquinas puestas en acción durante la ofensiva, alrededor de 13 llegaron a la línea del frente por sus propios medios. Las demás se detuvieron aún en la ruta, debido a fallos en la transmisión, las transmisiones laterales y el sistema de rodaje. Esto fue antes incluso de que sonara el primer disparo. ¿Por qué fallaba la transmisión? Porque fue creada para una carga determinada, y la carga real resultó ser mayor que la calculada. La caja de cambios Maybach-Olvar, un mecanismo sumamente complejo, caprichoso en el mantenimiento. La más mínima violación de la técnica al cambiar de marcha, y había que desecharla. Y había que cambiar de marcha constantemente. Las carreteras destrozadas, el terreno blando, la máquina pesada. Las transmisiones finales, los reductores laterales, no soportaban las cargas al girar sobre el sitio. Al girar la máquina pesada, una oruga frenaba, la otra tiraba hacia adelante, y sobre el mecanismo recaía un par de torsión que simplemente destrozaba las piezas. Reparar una transmisión lateral en condiciones de campo tomaba un día si se disponía de repuestos. Los repuestos escaseaban catastróficamente. Esto es lo que realmente representaba este arma absoluta, más pesado que cualquier tanque aliado, más lento que cualquier tanque aliado, más voraz que cualquier tanque aliado, y, irónicamente, tampoco hay nada más confiable. Ahora, a los combates reales, porque el Jack Tiger sí llegó a combatir, y a veces los resultados fueron exactamente los soñados en Berlín. Las principales unidades que recibieron estas máquinas fueron el 553º y el 512º Batallones Pesados de Cazacarros. El 553º Batallón luchó en el Frente Oriental a partir del verano de 1944. El 512º en el Frente Occidental, desde las Ardenas hasta el cruce del Rin. La ofensiva de las Ardenas, diciembre de 1944. El 512º Batallón recibió la orden de apoyar el avance en el sector de Houghton. Las carreteras, serpenteantes caminos de montaña estrechos, cubiertos de nieve y hielo. 71 toneladas en tales carreteras son un obstáculo casi insuperable. Varios vehículos simplemente se deslizaron a la cuneta al intentar esquivar equipo abandonado. Los que alcanzaron las posiciones entraron en combate, y aquí el cañón demostró para qué fue creado. En uno de los episodios documentados, la tripulación de un Jack Tiger abrió fuego desde una distancia de unos 2.500 metros contra una columna de tanques estadounidenses Sherman. Con el primer disparo, un vehículo fue detenido. El proyectil lo atravesó de lado a lado como si fuera una caja de cartón. Unos cuantos disparos más, unos cuantos vehículos más en llamas. La infantería estadounidense que apoyaba el contraataque se echó al suelo. Todo el episodio duró menos de 20 minutos. Un Jack Tiger, operando desde una emboscada en una posición ventajosa, era realmente aterrador en tal situación. El problema es que tales episodios se intercalaban con otros, cuando ese mismo vehículo, tras una marcha, permanecía inmovilizado con la transmisión destrozada, esperando una reparación que quizás nunca llegaría. Al término de la ofensiva de las Ardenas, el Estado Mayor alemán registró que una parte significativa de las pérdidas de Jack Tiger no se debían al fuego enemigo. Los vehículos fueron abandonados durante la retirada, por averías y falta de combustible. Sus propias tripulaciones los volaban para que no cayeran en manos del enemigo. Marzo de 1945, Remagen. Las tropas estadounidenses capturaron el puente Ludendorff sobre el Rin, el único puente que quedaba en pie en esa zona, y el mando alemán lanzó todo lo que tenía a mano para destruirlo, incluyendo varios Jack Tiger del 512º Batallón. En teoría, el cañón podía demoler el puente desde 1 kilómetro de distancia sin problemas.
En la práctica, el fuego se realizó al límite de las capacidades, desde posiciones incómodas, bajo constantes ataques aéreos aliados. El puente resistió, solo colapsó por sus propios daños estructurales 10 días después, y los vehículos que intentaron bombardearlo sufrieron un ataque aéreo y se vieron obligados a retirarse. La aviación, ese es otro talón de Aquiles de este coloso. 71 toneladas no se esconden, ni siquiera bajo los árboles. Los bombarderos tácticos estadounidenses para la primavera de 1945 ya operaban casi sin oposición, y un Jack Tiger inmóvil o avanzando lentamente por la carretera era un regalo para ellos. En las memorias de los oficiales del 5º-12º Batallón, algunas de ellas publicadas en la historiografía alemana, se encuentra la descripción de esta contradicción que, para ser sincero, resulta inquietante. El vehículo, decían, inspiraba un temor casi supersticioso a los aliados cuando estaba en posición. Las tripulaciones disparaban y observaban cómo los proyectiles perforantes de los cañones antitanque estadounidenses simplemente rebotaban en el blindaje frontal. Era una sensación casi irreal, sentarse dentro y saber que no te pueden penetrar. Pero en cuanto el vehículo tenía que abandonar una buena posición e iniciar una marcha, el miedo cambiaba de dirección al instante. ¿Llegaremos a la siguiente carretera? ¿Habrá suficiente combustible? ¿Cuándo volverá a fallar la transmisión lateral? Era un vehículo creado para la defensa estática, atrincherarse, encontrar una buena posición con un amplio sector de tiro y esperar al enemigo. Disparar primero desde una distancia donde el fuego de respuesta es inútil. En ese papel, el Jack Tiger funcionaba. Pero la guerra para finales de 1944 exigía otra cosa. Exigía movimiento constante, maniobra, traslado rápido de reservas. Y el Jack Tiger, por su naturaleza, no era una herramienta de maniobra. Otro aspecto que en los materiales populares suele pasarse por alto, la munición. 24 proyectiles, solo 24 disparos para todo el vehículo. Con un peso del proyectil de 28 kilogramos, simplemente, físicamente, no cabía más en el compartimento de combate. La carga de la munición en condiciones de campo era un circo aparte. Cada proyectil más su vaina son casi 40 kilogramos de metal que hay que introducir por la escotilla de la casamata. La gente se deslomaba. Equipar el vehículo antes del combate llevaba varias horas. Comparemos con lo que hacían los aliados en ese mismo momento. El M-36 Jackson estadounidense, un cazacarros con un cañón de 90 milímetros que pesaba aproximadamente 28 toneladas. Sí, su cañón no podía competir con el PaK-44, pero podía ser transportado por cualquier carretera, cruzado por cualquier puente, consumía 3 veces menos combustible. Una tripulación de 5 hombres podía realizar mantenimiento sin equipamiento de taller, y su autonomía superaba los 200 kilómetros. Cuando un Jackson sufría una avería técnica, en unas horas estaba reparado. Cuando un Jack Tiger se averiaba, o se arrastraba hasta él un vehículo de reparación, y para remolcar una máquina de 71 toneladas se necesitaban 2 Berge-Panther simultáneamente, o la tripulación colocaba cargas y volaba su propio equipo. Esta es la contradicción clave de esta historia. Los alemanes invirtieron recursos en crear una máquina que era la mejor del mundo en un escenario muy estrecho, un duelo estático a larga distancia en terreno abierto contra un enemigo bien visible. Pero la guerra real para 1945 casi nunca ofrecía ese escenario. Ofrecía carreteras destrozadas, ataques aéreos, retiradas caóticas, escasez de combustible y repuestos. Todo aquello en lo que el Jack Tiger era absolutamente impotente. De toda esta historia, lo que más me impresiona no es el hecho del fracaso en sí. La historia militar está llena de ejemplos de equipo que no cumplió las expectativas. Lo que me impresiona es que el mando alemán conocía los problemas desde el principio. Los informes del frente sobre la falta de fiabilidad del Tiger II llegaban a los estados mayores desde el verano de 1943. Allí se detallaban claramente los problemas de transmisión, la carga sobre el chasis, el consumo de combustible, la imposibilidad de operar en terreno embarrado. Estos mismos problemas en el Jack Tiger, obviamente, solo se agravaron por el peso adicional. Sin embargo, el vehículo fue aceptado para el servicio, puesto en producción y lanzado al combate. No porque no lo supieran, porque Alemania, en 1944, simplemente no tenía tiempo para crear algo diferente, y renunciar a una producción ya iniciada significaba admitir, no habría arma milagrosa. Aquí es importante citar a uno de los investigadores más autorizados de los blindados alemanes, Thomas L. Jentz. En su trabajo sobre las armas de asalto pesadas del Tercer Reich,
se registran los datos de los resultados del empleo en combate del 553º Batallón en el Frente Oriental. De todos los Jack Tiger perdidos en esta unidad, la abrumadora mayoría fue destruida o abandonada por razones no relacionadas con el fuego enemigo. Las pérdidas en combate por fuego enemigo fueron una minoría. Esto no es una trágica casualidad, es una regularidad estadística. 88 vehículos en total. Para comparar, el soviético T-34 se producía por miles al mes, el estadounidense Sherman por miles al trimestre. El Jack Tiger consumía recursos como todo un batallón de tanques medios, pero combatía como un vehículo solitario en un pequeño sector del frente. El precio de esta elección no eran solo dinero y metal, era capacidad industrial que podría haberse utilizado de otra manera, ingenieros que podrían haber trabajado en otros proyectos, combustible que podría haberse distribuido entre vehículos que realmente se desplazaban por las carreteras. Sin embargo, existe también la otra cara de la moneda. Estas 24 granadas a veces le costaban al enemigo mucho más. Allí donde el Jack Tiger ocupaba una posición adecuada y disponía de combustible, detenía columnas. Los tanquistas aliados, hasta el final de la guerra, sentían hacia este vehículo algo cercano a un miedo supersticioso, precisamente porque sabían, si está en el sector y emboscado, nada puede destruirlo de frente. Hay que flanquearlo, llamar a la aviación, esperar. El efecto psicológico de la presencia del Jack Tiger en un sector del frente era desproporcionadamente grande en comparación con su real aportación bélica. En ese sentido, como instrumento de presión psicológica, el vehículo justificaba los recursos invertidos en él. Pero en el año 45, la presión psicológica por sí sola ya no era suficiente. He aquí lo que realmente vale la pena destacar de esta historia. El Jack Tiger no es una historia del genio de la ingeniería alemana, ni tampoco una historia de una evidente estupidez. Es una historia sobre lo que sucede cuando un programa militar comienza a vivir su propia vida, desligada de las condiciones reales de empleo. Los ingenieros hicieron exactamente lo que se les pidió. Crearon un vehículo como el mejor cañón del mundo y un blindaje frontal invulnerable. Resolvieron la tarea planteada en los requisitos técnicos. La tarea estaba formulada incorrectamente, no porque alguien fuera estúpido, sino porque para cuando el Jack Tiger entró en producción, la guerra ya no se libraba bajo las reglas para las que había sido diseñado. Esta trampa, diseñar para la guerra de ayer, no es exclusiva del ejército alemán, y no es exclusiva del año 44. Cada vez que el estamento militar de cualquier país, en cualquier época, apuesta por un vehículo único y costoso, en lugar de por uno masivo y fiable, la historia se repite con un final similar. Un coloso con pies de barro, un arma absoluta que no puede llegar al campo de batalla. Entre quienes me están viendo, seguramente hay personas que entienden del tema mejor que yo. Quizás conozcan episodios con el Jack Tiger que yo no he mencionado, o no estén de acuerdo con la evaluación de su eficacia bélica. Corríjanme en los comentarios, yo leo todo. Y valoren este episodio, un like o un dislike, la elección es suya.